Me encuentro con Andrea Villaseñor, que es nutrióloga clínica. Bienvenida, Andrea. Gracias. Nutrióloga clínica, tiene mucha experiencia en esto, en lo que es el metabolismo. Y pues la invité porque vamos a hablar del, pues uno de los mayores problemas que hay ahora con lo que es la inflamación y los problemas que ha habido de tanta gente que está muriendo e incluso lo que antes nos habían dicho que morían nada más o que era el mayor riesgo las personas mayores, pues hemos visto que no. Hemos visto algo que ya esperábamos, que son las personas también jóvenes. ¿Pero por qué? Porque hay todo un proceso inflamatorio en la población mexicana. Estamos en los lugares más altos de muertes ahora. Pues, no sé, estamos en el primero, en el segundo, como echándole ahí la mano a la competencia de Brasil, porque precisamente tenemos un problema de base de inflamación crónica, continuo inflamatorio, inflamación mínima persistente, es decir, todos los problemas de inflamación o la inflamación en toda su gama. Entonces, Andrea, que ha tenido tantas especializaciones en cuanto a lo que es metabolismo y ha visto muchos pacientes de hospitales, ha trabajado en hospitales y viendo todo este problema, aquí yo quiero hacer esto también porque es importante que llegue el mensaje, porque ahora la gente está viendo que vamos a regresar ya a la no normalidad. Y ya en países se están abriendo ya pues, estos espacios públicos, diferentes trabajos, pero se está esperando ahora una segunda oleada para máximo diciembre, en invierno precisamente. Entonces, Sí. este microorganismo, que haya sido como haya sido que salió, si fue creado, si fue soltado, si fue descuidado, que después ya estaremos tocando esos temas en otra ocasión, pero llegó para quedarse, eso sí, llegó para quedarse y entonces tenemos que estar completamente preparados para eso. Entonces, Andrea, eh, ¿qué nos puede decir de la inflamación? ¿De dónde inicia todo lo que es el proceso inflamatorio de una persona que sabemos que no solamente porque esté de ciertas características ya enferma? ¿Quién puede tener inflamación? ¿Por qué inicia eso? Bueno, gracias por la invitación. Bienvenida. Y esta pregunta que haces es bien importante porque la realidad es que cualquier persona puede estar inflamada a cualquier edad. ¿Y qué determina que tengamos un proceso de inflamación que se le llama sistémica, es decir, a nivel celular? Y no significa que tenga un brazo inflamado o que duela o que moleste. Ujú. Es básicamente por el estilo de vida que llevamos, hábitos de alimentación principalmente, que estamos metiendo todos los días a nuestro organismo, que estamos saturados de químicos procesados, conservadores, pesticidas, además de todo el medio ambiente, que tanto a nivel social, el estrés, independientemente del físico, el mental y emocional, por ejemplo, ahorita con todo lo que estamos siendo bombardeados, que la gente se preocupa, todo lo que se ve, y además, por ejemplo, toda la radiación, la contaminación ambiental, todos estos factores están generando un efecto de agresión a nuestro cuerpo y además, cuando se generan estos factores agresivos, se producen radicales libres, o sea, hay un proceso de oxidación, que la oxidación es natural, es necesaria, por eso vamos envejeciendo, pero lleva una velocidad y un proceso. Y cuando estamos expuestos a tantos factores agresivos todo el tiempo, esta velocidad aumenta, por un Ujú, lado. ujú. Y por otro lado, una de las principales causas de inflamación tiene que ver, como decía, la alimentación en nuestro intestino. Seguramente han escuchado por ahí y que tiene pocos años que realmente se le ha estado poniendo más atención al intestino, que se le dice que es el segundo cerebro, Ujú. porque finalmente ahí se producen neurotransmisores, la mayoría de ellos, pero un papel fundamental es que las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, que tenemos millones de bacterias, hasta más que las células que tenemos en el cuerpo, esas bacterias son las que regulan todo y determinan todo lo que comemos a la hora de fermentarse, cómo se van a utilizar a nivel celular. Y esta barrera de bacterias junto con la mucosa del intestino es la primera barrera de defensa de nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, los malos hábitos de alimentación, estrés, todo lo que metemos, medicamentos, que somos uno de los países de mayor automedicación, entre otros factores, va generando un proceso de inflamación que se va desgastando
esta membrana, esta barrera de protección, y se llega al grado que se genera algo que llamamos intestino permeable, que ya lo has mencionado tú en otros videos. Sí, si puedo, Ujú. para los que nos están viendo que pueda quedar bien claro, las células estructurales del intestino por donde van a pasar y se van a absorber todos esos nutrientes, debe de tener una permeabilidad selectiva, es decir, debe de saber qué entra, qué no entra, lo que no entra, que sabe el cuerpo que le hace daño, o las moléculas más grandes que no van a entrar, se van. Eh, y siempre digo yo que es como los cadeneros de las discotecas, que ahora son los antros, que tienen una permeabilidad selectiva porque saben a quién meten, a quién no, quién puede hacer daño dentro de la discoteca, de acuerdo a lo que ellos ven. El intestino es igual. Las células estructurales son como los adoquines de un piso nuevo, de estos así de ranchos o de calles de adoquín, que son hexagonales y que están pegaditos perfectamente, coinciden los hexágonos. Es esta pared que cubre el intestino y por eso pueden caber nada más algún tamaño de lo que se va a absorber. El problema es que cuando hablamos de los problemas de las afecciones que tenemos a ese nivel de la mucosa, entonces las inflamaciones de estas células empiezan a hacer que los espacios que eran tan finitos uno con otro se abran y ahora entra cualquiera y es como si al cadenero de este antro le dieras un dinerito y pasa cualquier pandillero ahí. Ujú. Imagínate el riesgo que hay adentro. Exacto. Entonces tu cuerpo se ve obligado, cuando hay este síndrome del intestino permeable, a absorber todo lo que el cuerpo no debería de absorber y Ujú. ahí es donde empiezan los problemas. Y ahí, ¿qué historia sigue, Andrea, con toda esta Ahí, inflamación? al entrar todas estas toxinas o moléculas más grandes que no deberían estar ingresando, empieza una segunda respuesta del sistema inmunológico. Y como respuesta se generan ciertas sustancias, como algunas citocinas, interleucinas, y no vamos a decir nombres más complicados, pero empieza esta producción de sustancias que van generando inflamación a nivel celular, que es lo que decimos inflamación sistémica. Y al mismo tiempo se va aumentando la producción de radicales libres por este mismo proceso de inflamación. Y cuando la producción de radicales libres es mayor a la velocidad a la que el cuerpo puede regularla por los mismos antioxidantes que todas tus células producen, gracias a las mitocondrias, que ahorita hablamos un poquito más de esas, se llama estrés oxidativo celular. Entonces, esta es la razón por la que se degenera la función a nivel celular y que se detone cualquier enfermedad, llámese crónico-degenerativa, la que quieran, diabetes, cáncer, inflamatoria, todas las citis, artritis, colitis, gastritis, alergias, dermatitis, toda la hiperreactividad a nivel inmunológico también. Ahora, enfermedades que cada vez son más frecuentes, escuchar como la esclerosis o la fibromialgia, todo tiene que ver su origen por el proceso inflamatorio que se está dando todos los días, que está determinado por lo que estamos comiendo y por todos los agentes externos. Y Ujú. algo muy importante es que cuando estas bacterias se enferman, las del intestino, estas moléculas tan pequeñitas que decías, que son las selectivas que entran, eso se le llama metabolito. El metabolito es una molécula que tiene una función muy específica a nivel celular. Y cuando las bacterias pierden variedad o pierden fuerza por toda esta serie de toxinas y todo lo que estamos haciendo, pues no se producen adecuadamente los metabolitos y entonces le falta eso que necesitaba tu célula para funcionar y esto reflejado a través de los años, pues se van a presentar también como enfermedades. Entonces, las bacterias determinan de lo que tú te comes, cómo se utiliza y cómo va a funcionar el cuerpo. Entonces, en realidad, la salud de nuestro cuerpo, el punto base es la salud de la microbiota y regular la inflamación, prevenir la inflamación a nivel celular. Ok, entonces la salud, lo que entiendo es que todo el intestino es la base. Sí. La microbiota intestinal, que toda es esa colonia que tenemos, ¿cuántos kilos de bacterias? Hasta 2 kilos de bacterias podríamos tener ahí una colonia tremenda. Entonces Del intestino, depende sí. en el Ajá. intestino Sí. la salud de esta microbiota, de estas colonias de bacterias. De ahí depende todo. Ahora, Así es. también, en cuanto me voy un poquito para atrás, lo que es la inflamación, empieza también desde los niños, que son tratados, maltratados en sus enfermedades respiratorias,
no tratándolos con medicinas biológicas, solo medicamentos, terapias anti que les tapan toda esa salida de tóxicos desde niños. Y Ujú. cuando terminan estas terapias, en donde tomaron antihistamínicos, en donde tomaron Antibióticos. antibióticos, en donde tomaron, incluso a lo mejor tuvieron algo en la piel y les dieron pomadas de cortisona, se empieza a generar un continuo inflamatorio. Si el niño de pronto ya está bien, va y el médico le dice, bueno, ya está bien, hasta la próxima, pues no hasta la próxima, porque el niño nunca estuvo sano, estuvo curado. Esa inflamación se queda como una inflamación mínima persistente y el niño nunca le sanan la microbiota y el problema es los azúcares que toma un niño. Exactamente. Y algo interesante es que cuando un niño se enferma frecuentemente, tenemos aquí en México y en muchos países el mal hábito de apapachar con comida. ¿Y qué Uf, comida es? Dulces, helados, lo que el niño quiera, puras claro. quesadillas. Entonces sí hay alimentos que generan inflamación a nivel intestinal y que ya está más que evidenciado que, por ejemplo, los lácteos y el gluten, ¿no? La caseína y el Ujú. gluten generan inflamación. Y aunque tu cuerpo tiene la maravillosa capacidad de rehabilitarse solo, el problema es que lo estamos atacando tantas veces que no le damos tiempo a que se recupere. Imagínense una persona que desayuna, come y cena trigo, cereal con leche, quesadillas, es lo único que comen. Desde ahí empieza el problema. Es más, desde la mamá, ¿sí? Desde los hábitos de la mamá. Desde los hábitos de la mamá Ujú, se está generando ahí el problema. Ujú. ujú. Por lo tanto, es muy importante identificar esto. ¿Qué cosas enferman la microbiota en cuestión alimentaria? El exceso de azúcares refinados, que no nada más es el refresco, la miel y los caramelos. Los cereales procesados, todos los de desayuno, las barritas, todo eso es Que al azúcar. final son glúcidos, por eso bien, por eso es un azúcar. Exactamente. El abuso también del consumo de frutas, al final, a pesar de ser algo natural, es azúcar. Entonces llega Ujú. un momento en el que el cuerpo no puede procesar. La OMS hace ya un par de años determinó que el cuerpo no puede procesar más de 25 gramos de hidratos de carbono totales al día. 25 gramos es pues lo que cabe Mm, apenas en un puñito, imagínate. exacto. Ajá. Cuando hacemos un análisis de la dieta habitual, más del 80% de lo que ingresa en un día es azúcar. Y grasas quemadas, esa es otra. Ahora, per cápita, ahorita lo de las grasas quemadas es otra cosa tremenda. Per cápita de azúcar somos el país que más consume. Sí, de Eh, pastelitos empaquetados sí, y o sea, refrescos. porque los pacientes cuando he visto, les pregunto si comen azúcar, me dicen, no, azúcar casi no. Pero cuando llegamos al tema de los panes y cereales, me dicen, no, ahí sí, yo soy repanero y los cereales me encantan. Exacto. No se tiene contemplado que el azúcar maltosa, que es la que viene en los cereales, es la más difícil. O el arroz blanco es un azúcar muy fuerte, aunque no sabe a azúcar. Y consumimos aproximadamente 200 kilos de azúcar al año, Al año. per Ujú. cápita los mexicanos. Somos los que más consumimos y número uno en refrescos. Sí. Entonces, teniendo aquí pues todo esto, ¿qué es lo que se afecta dentro en el cuerpo a nivel celular? Bueno, pues cuando estas bacterias están enfermas, uno, están faltando metabolitos importantes para que funcionen correctamente las células. Y por otro lado, a nivel celular, por la oxidación tan grave que se está generando, que es un círculo vicioso entre inflamación y oxidación, se empiezan a oxidar las mitocondrias. Las mitocondrias es el motor que mueve todas las células. Y cada célula del cuerpo tiene miles de mitocondrias. Y dependiendo la parte del cuerpo, pues tiene más. Por ejemplo, las cardíacas tienen muchísimo Hasta más 2000 por célula. que tal vez la de un músculo en alguna otra parte, ¿no? Entonces, las mitocondrias, tal cual, yo siempre les doy el ejemplo a mis pacientes, que es como el motor del coche. Y puedo tener el mejor carro, el que más te guste, y traerlo de arriba para abajo, pero le puedo dar la mejor gasolina y estarle poniendo aditivos, que esos aditivos yo les llamo como multivitamínicos, algunos otros suplementos que Ujú. apoyan y que te puedes sentir mejor, que es frecuente que en la consulta nos digan, me siento cansado, dame un multivitamínico. Eso tal cual es como si fuera un aditivo al coche, para que entendamos cómo funciona. Pero el motor se sigue desgastando. Entonces, si nunca lo llevaste a servicio, a que le hagan la afinación, a que le hagan los cambios de aceite, ese motor, por muy bueno que sea ese carro, va a tronar. Y eso se va a ver Claro. reflejado en el cuerpo como una enfermedad. Ujú. Ujú. Ahora, antes no existían las tecnologías que generaran un beneficio a nivel
hacer tal cual llevar a servicio el motor, el carro. Ahora sí las tenemos. Eso es parte de las herramientas que tenemos ahora como apoyo adicional. Ok, entonces, la mitocondria es, digamos, es la propia refinería que nosotros tenemos, porque un carro ya recibe gasolina, Es la comida. que es la comida. Ujú. En este caso nosotros recibimos grasas, que dijimos que las grasas quemadas son muy difíciles para el cuerpo de metabolizar, son un veneno, Y son causa de inflamación también celular. las grasas que son requemadas, que todos los puestitos tienen grasas requemadas y que de la forma cis se cambian a la forma trans y son las llamadas grasas trans, que son las súper dañinas y proinflamatorias. Sí. Pero en lo que es la mitocondria, que es la propia refinería del cuerpo. Es como si a nosotros nos dieran petróleo, si al carro le das petróleo y tú dices, me acabó la gasolina, tiene una garrafa de petróleo, pues nunca va a caminar el carro, requiere refinar esa gasolina, ese Así es. petróleo para convertirlo en gasolina. Nosotros recibimos la energía de las grasas, de los azúcares y la mitocondria es la refinería interna, hace un trabajo finísimo para generar nuestro propio combustible que es el ATP. ATP. Ese es lo bonito de cada mitocondria, ¿no? Así es, la mitocondria es la que transforma lo que comes en energía. Y al mismo tiempo es la encargada de generar los antioxidantes más importantes del cuerpo, que los más poderosos son los que generan tus mitocondrias, no los antioxidantes que recibimos a través de la alimentación, que esos también son importantes y tienen funciones específicas, pero estas tres enzimas antioxidantes, que son las que regulan todos los procesos antiinflamatorios del cuerpo, se generan en la mitocondria. Por lo tanto, si tenemos un proceso crónico de inflamación, de oxidación, estas mitocondrias, normalmente así como las células tienen un tiempo de vida, las mitocondrias cuando empiezan a notar que hay mucho desgaste, se mandan señales. Nuestro cuerpo trabaja a través de señalizaciones. Entonces se generan proteínas específicas que permiten que estas mitocondrias se autoconsuman y se mantengan nuevas mitocondrias todo el tiempo funcionando bien. Esto se ve, por ejemplo, en un niño sano, que hasta le dan fruta en la noche y trae energía todo el tiempo. Pero con los procesos de inflamación crónica se va generando esta oxidación en exceso, este estrés oxidativo, afecta a las mitocondrias y la misma inflamación no permite que estos procesos se generen correctamente y se ve reflejado como un cansancio crónico. Que es la fatiga crónica que le dan niños y adultos, ¿sabes? Que no se pueden despertar. Que la por mayoría ejemplo. de los adultos comen y les da sueño, Ujú. en lugar de estar en alta energía. Sí. Eso es uno de los síntomas clave. Sí, te puede dar un sueño postprandial, pero ese sueño después de comer leve, Pero muy leve, no que pero necesites no irte lo a dormir. científicamente llamado el mal del puerco, Exactamente, que sí. la cabeza se cae y no saben de cómo O controlarlo. personas que a pesar de dormir 7, 8 horas se sienten agotadas, que Ujú. un mínimo esfuerzo adicional y hay cansancio. Todo esto tiene que ver con procesos de oxidación celular porque esas mitocondrias no están funcionando correctamente. Y cuando una mitocondria se queda oxidada en la célula Ujú. y que porque por tanta inflamación no se dan adecuadamente estas señales de que se autoconsuman y se reciclen, se quedan mitocondrias generando más oxidación en las células. Mitocondrias viejitas, Ujú. que ya no funcionan y nada más estorban. Exacto. Por lo Ok. tanto, es una de las principales causas de enfermedades como Parkinson, que tienen que ver en procesos de cáncer, en todas estas Ok. crónico-degenerativas fuertes. Que hay muchas crónico-degenerativas y cada vez hay más. Sí. Por ejemplo, crónico-degenerativas, lupus, Y el lupus, su bueno, origen perdón, es por un estrés autoinmunes, autoinmunes, ¿sí? crónico-degenerativas y autoinmunes, Ajá, el lupus, por que ejemplo. se generan, por ejemplo, el lupus, la fibromialgia, Ujú, es la espondilitis anquilosante, la diabetes tipo 1, por ujú. no decir de la 2, que es por... Todas estas enfermedades se están dando cada vez más, la vasculitis de Nock, y el estrés es lo que El causa detonante también. es precisamente el estrés. Ahora, por el tiempo, ya hicimos pues la información básica de lo que es la inflamación, que al final lo importante es saber, con todo esto que se está mencionando aquí, que nos está ampliando muy bien Andrea, pues no es de extrañar que seamos uno de los países y vamos a llegar quizá a primer lugar en muertes por el SARS-CoV-2 llamado COVID-19. Y en la segunda oleada puede venir más fuerte todavía, que probablemente sea en diciembre cuando llegue el frío. Vamos a ser realistas, puede ser así. Somos un país muy inflamado, ahora vimos por qué y estamos viendo por qué. Pero lo más importante es saber
que hay alguna herramienta. Ustedes han visto que se ha hablado cantidad de videos que hablan de un remedio, del otro, sí hay muy buenos remedios. El problema es que la gente cree todo, se cree todo, pues porque no tiene por qué saberlo y se lo cree. Aquí lo importante es saber cómo la tecnología ha traído diferentes herramientas. Por ejemplo, ¿cuál es la herramienta que nosotros podemos tener completamente basada en la ciencia, con estudios totalmente serios, además publicados en revistas de ciencia? ¿Qué herramienta nos puedes decir que es la principal, totalmente confiable? Pues la herramienta que yo prefiero, y en base precisamente a estudios y a la tecnología que tiene, porque lo que necesitamos es una herramienta que uno no dependa de la capacidad de absorción porque hay un intestino crónicamente inflamado. Entonces puede ser la mejor fórmula que tú quieras de polvitos extractos, pero si no se absorbe bien, no va a entrar y no va a funcionar. Ujú. Uno, que tenga facilidad de absorción y la otra, que ataque el problema desde el origen del problema, no a los síntomas, como La lo raíz. maneja, por ejemplo, la medicina alópata, ¿no? Que es nada más controlar síntomas, pero no estoy corrigiendo el problema. Entonces, necesito una herramienta que tenga estas dos características y eso lo tenemos precisamente en Velash. Velash es una fórmula basada en antioxidantes de olivo y romero, que es la base de la dieta mediterránea, que es el tipo de dieta antiinflamatoria, que Ujú. estamos hablando de aceites en frío, reducción de hidratos de carbono. Entonces, este tipo de alimentación desde hace muchos años se ha investigado que es la que mejores efectos tiene, pero estamos hablando que necesitas años de llevar este tipo de dieta Sí, para que sí, veas un una efecto cultura positivo. completa. Entonces, los japoneses desde hace más de 40 años han estado investigando qué pasa en el cuerpo y como sabes, Japón siempre ha estado en la vanguardia en todo lo que es tecnología e investigación médica. Hace aproximadamente 20 años se identificó que la razón por la que personas se enferman, a pesar de seguir las mejores recomendaciones de estilo de vida, de alimentación, etcétera, tiene que ver con las bacterias que están en el intestino. Desde hace más de 20 años allá empezaron a poner atención en qué pasa, qué tipo de bacterias hay, qué determina que una persona se enferme y que otra que nunca se cuide nunca se enferme. Porque hay personas, por ejemplo, en la isla de Okinawa, Japón, que tienen 100 años de edad y que están en excelentes condiciones, Ujú. Y muchos, sí. sin ninguna enfermedad crónico-degenerativa. Bueno, y tú lo ves ahorita, uno de los países más bajos es Japón en cuanto a Así es, cómo le pegó el SARS. así es. Por lo tanto, el resultado fue que depende totalmente de la variedad y de la salud de la microbiota. Hablando de Latinoamérica, por los hábitos, ya todo lo que dijimos anteriormente, pues nuestra microbiota está realmente afectada. Entonces, tomando ingredientes naturales que sabemos que tienen un efecto positivo a nivel celular, gracias al desarrollo de la nanotecnología, que es utilizar, manipular la materia al tamaño más pequeñito, como el tamaño de un virus, esto permite que se puedan usar en dosis muy pequeñas, como esta dosis de 3 gramos, Sí. que entren megadosis, pero no estamos hablando nada más de los antioxidantes del olivo y del romero. Lo que hace Velash un producto diferenciado contra cualquier otra cosa que te Ujú. puedas encontrar en el mercado en este momento es la tecnología, porque lo que se hace es que a nivel laboratorio en Francia tienen bioreactores gigantes en donde se hace una simulación de la microbiota intestinal más saludable que puede tener el ser humano y se fermentan estos antioxidantes para obtener los metabolitos de estos antioxidantes. Entonces se recolectan millones de metabolitos que te estás tomando en un sobre de Velash que sabe agüita de limón y que es una Sí, dosis de queda así. antioxidantes. Estamos hablando que como si te tomaras el equivalente a 10 litros de aceite de olivo extra puro y de romero, que eso es imposible cubrir en una O dieta sea, habitual. en un sobrecito es como si tomaras eso. Exacto, entonces estamos hablando de megadosis de metabolitos que al ser nanotecnología pasa intacto por vía digestiva y a los 15 minutos ya está a nivel celular en la mitocondria, apoyando a reducir los antioxidantes, más bien a reducir los radicales libres, Ujú. a reactivar la producción de los 3 antioxidantes más importantes, que son estos enzimáticos. Uno es el glutatión, que seguramente muchos han escuchado, que es de Ujú. los que más se llega a mencionar. Otro es la superóxido dismutasa, que enfermedades como lupus tiene una deficiencia en producción de superóxido dismutasa. Por eso
Otros suplementos que solo se enfocan a glutatión no ven un buen Falta resultado. el SOD. Exactamente, y el SOD es fundamental para muchas enfermedades crónico-degenerativas y catalasa. Entonces, Velash lo que va a hacer, tal cual, es como llevar el carro al servicio, a que le den el mantenimiento al motor. Estamos asegurando que estas mitocondrias se rehabiliten para que puedan producir sus antioxidantes, que estos antioxidantes van a regular los procesos inflamatorios, por lo tanto, el intestino se empieza a regular también, a desinflamar, entonces el sistema inmunológico ya no está en tanto estrés y se empieza a fortalecer. Que es Y va toda la interesante. cadena. Esto, por supuesto, si tú lo consumes a largo plazo, estamos hablando que si en tu familia hay un antecedente muy notorio de enfermedades crónico-degenerativas, que este tipo de enfermedades realmente no son ni siquiera el 20% de la razón por la que se den, el otro 70-80% es oxidación por tu estilo de vida. Si tú mejoras tus hábitos de alimentación, aprendes a comer saludable, mejoras tu calidad de sueño, qué estás pensando, que ese estrés emocional también genera demasiado estrés y se eleva el cortisol, que es la hormona del estrés, pues usando Velash de forma continua, podemos regular esos procesos y prevenir el desarrollo de enfermedades, aunque toda la familia lo haya presentado. Y esto es algo bien importante que quede claro, porque estamos hablando que podemos frenar esa tendencia. Es decir, como un cierre, Velash es un profiláctico. Es también medicina preventiva, Exacto. además de que en un momento dado, por ejemplo, un profiláctico ahorita para todo este problema del riesgo de contagio, es que al aumentar el sistema inmunológico, al disminuir la inflamación, pues es mucho más difícil que en un momento dado podamos desarrollar estos síntomas de superinflamación, que es lo que lleva a la gente a una falla multiorgánica en pocas horas, y se van en 48 horas, se mueren en 48 horas ahogados, donde el ventilador no les sirve. Además de ser un profiláctico, el Velash también es un correctivo. Se varían algo las dosis, por ejemplo. Sí, Un sobrecito diario, que es lo que yo me tomo, es suficiente para ser profiláctico, ¿verdad? así es. Que son nanotecnología, es decir, aquí hay 47 billones de Metabolitos. metabolitos, impresionante en este sobrecito. Y además lo más bonito es que pasa el intestino, pasa todo el sistema de absorción, entra a la célula, pasa la barrera de lo que es la membrana celular, entra por la membrana mitocondrial y adentro de la mitocondria suelta, como programado, suelta el ingrediente, los ingredientes activos. Es Así es. interesantísima pues que lo ha llevado a tener una ciencia detrás de esto interesantísima que, bueno, quien esté interesado en saber todavía más todo lo científico, hasta el grado que no te imaginas, nos pueden contactar con los datos que va a ver al final del video, porque esto tiene una ciencia. Yo no conozco otro producto que tenga más ciencia que esto de laboratorios franco-japoneses, del doctor Brigitte Deas, Así es. y que es algo muy interesante. Entonces, aquí, otra cosa que quieras agregar, algo que a mí me Algo que impacta esto. comentabas sobre como profilaxis preventiva. De hecho, en abril, a finales de abril, tuvimos una conferencia en vivo con el doctor Brigitte Deas desde Japón, porque Velash es una fórmula que se vende en Japón y que en Japón no usan cualquier cosa y que se usa únicamente a nivel hospitalario. Solamente se adquiere a través de médicos. Aquí en México tenemos la oportunidad de adquirirlo de forma libre, muy fácil. Y algo interesante es que nos decía el doctor Villit que se hicieron diferentes pruebas en pacientes infectados no con COVID-19, pero con influenza tipo A, tipo B y otro tipo de SARS, en donde se observó que aumentó la efectividad del sistema inmunológico un 38.9%. Y el proceso inflamatorio sistémico bajó casi un 40%. Hablando de megadosis, porque la indicación que nos dieron de hecho fue personas sanas como preventivo, que esto es algo que tú puedes tomar en cuenta, que si le bajas a los azúcares, a las grasas quemadas, ahorita como preventivo, y te tomas un Velash todos los días, estás
ayudando a que tu sistema inmunológico se mantenga estable, relajado, fuerte y dándole las herramientas necesarias para que si hay algún proceso infeccioso, no nada más estamos hablando de COVID-19, sino cualquier proceso infeccioso, pase más rápido y que esa cascada de inflamación no sea tan grave y no tenga tantas repercusiones posteriores. Cuando hay un paciente ya con dudas de si hay una infección o que ya está presentando síntomas, la indicación es tomar de 4 hasta 6 sobres al día para prevenir esta inflamación tan grave y que tal vez tenga que prevenir, podríamos llegar hasta prevenir que llegue a requerir un apoyo ventilatorio. El problema es que, deja que lo quiera requerir, el problema es que ya ni hay ventiladores, o sea, la gente se enferma y dice, bueno, ¿a dónde voy? Ya hemos sabido de varios casos que tienen todo el dinero para poder estar en cualquier hospital y no pueden, se mueren en la calle, No se hay mueren en espacio. el carro, no hay espacio, se Así satura es. el sistema de salud. En algunas ocasiones ha pasado eso. Entonces, aquí en un momento dado de que llega algo así, te empiezas a tomar las megadosis y pues no te queda de otra más que intentar por todos lados. Y esto pues puede mejorar muchísimo. La verdad es que yo llevo 10 años que conozco esta es la quinta generación. Sí. Han mejorado 4 veces el primero que salió y 5, quinta generación. Y las mejoras han sido pero mira, falta muchísimo por hablar a cuestión técnica, por eso nos pueden contactar para eso y pedir información. En cuanto a lo que es la experiencia mía, ha sido extraordinaria con pacientes, con mis hijos y conmigo. He tenido casos muy interesantes, sobre todo de hidratación interna, en una quemada que me metí muy fuerte de 2.º grado con el sol. Eh, la hidratación fue tal que todas las cortisonas que me tomé antes no me sirvieron y cuando tomé fue el 80% de mejoría en 24 horas. Entonces yo invito a Andrea, lo que yo recomiendo es lo que yo he probado. Me consta, todavía tengo mucho esta parte del escepticismo científico. Me han llegado con muchas cosas que no. Sé que si no tienen sustento, pues definitivamente no puedo yo hablar de eso porque ya tengo muchos años en esto y no me puedo quemar por algo así. La Exacto. verdad es que sí, el sustento científico de Velázquez me hace a puertas abiertas recomendarlo. Y pues muchas gracias, Andrea. Es una delicia estar escuchando información así, sobre todo con ese sustento tan fuerte que tiene esta investigación tan grande. Sí. Muchas gracias. Van a estar los teléfonos para cualquier contacto al final de este video y estamos así nosotros eh, directamente con una pequeña sana distancia de 60 centímetros porque nos cuidamos muchísimo. Realmente tenemos un cuidado total dentro de todo lo que se puede hacer para poder estar ahorita haciendo esta entrevista de esta manera. Yo he hecho otros videos donde he estado a una sana distancia completamente, pero ahorita es el momento de hacerlo así. Entonces, y sobre todo hablando de estos temas. Tomamos velas. Sí. Bien, pues muchas gracias. Gracias a ti por Seguiremos la en contacto y invitación. esperemos tenerte otras ocasiones aquí. Con mucho gusto, claro que sí. Gracias, seguimos en contacto en algún otro video.